Les voy a abrir los micrófonos por si me quieren preguntar algo con respecto a esa primera actividad. Después de que quede solucionada cualquier duda, nos pasamos a la segunda y así posteriormente hasta terminar con las 5 actividades. ¿De acuerdo? Si están de acuerdo, el pulgar hacia arriba, por favor. Gracias, gracias. Y vamos a empezar a compartir la pantalla. ¿Ya se observa ahí la pantalla, maestros? Sí. ¿Sí? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, esta es la asignatura de teorías educativas contemporáneas. Es una asignatura que tiene una carga teórica muy fuerte. Vamos a hablar sobre los inicios de nuestra razón de ser, que en este caso es la educación, y cómo los pilares fundamentales de nuestro quehacer docente, se encuentran originalmente en la filosofía. Luego hay una evolución y entramos hacia la sociología y por último a mediados del siglo XIX se incorporan lo que es la psicología como los 3 grandes pilares que le dan la razón científica de nuestro quehacer como docentes y que los vamos a ir rescatando a lo largo de estos 5 días en nuestro sistema educativo mexicano. Nos vamos a dar cuenta que esos elementos que ahorita vamos a mencionar están inmersos en el artículo 3º, también se presentan en planes y programas a lo largo de la historia que hemos tenido como evolución en la educación mexicana, los vamos a encontrar en planes y programas, pero también en nuestro propio quehacer docente. ¿Y por qué es importante que identifiquemos y reconozcamos esas aportaciones filosóficas, sociológicas y psicológicas? Porque es lo que nos da la identidad como ciencia, como arte, porque algunos todavía hay una discrepancia si la educación es arte o es ciencia, y que es la pedagogía a mediados del siglo XX quien ya nos da esa fortaleza para nuestro trabajo y nuestro desempeño. Van a encontrar el sílabus, que el sílabus es como se le denomina a las planeaciones en educación superior. Después, esto mismo que estamos platicando ahorita, lo van a encontrar en el encuadre. En el encuadre tenemos todo aquello que forma al curso, es decir, los temas y subtemas. También ahí viene la distribución para la obtención de la calificación, de lo numérico, que en mi caso considero pues muchísimo más importante lo cualitativo, el poder yo ir observando cómo van construyendo e incorporando a su propio lenguaje y a su propia definición de su ser como docentes estas posturas de carácter filosófico, sociológico y psicológico. Aquí lo van a encontrar. También tenemos un globo que se denomina preguntas, respuestas y comentarios. Este es para las dudas que puedan surgir a lo largo. Sin embargo, también contamos con otros medios. La misma plataforma tiene un sitio de mensajería que es en novedades y que yo la veo desplegada en esta parte de aquí donde está mi nombre cuando alguno de ustedes me envía un mensaje. Pero también tenemos el grupo de WhatsApp, que ese como que es muy rápido y además ya todos y cada uno de ustedes identificaron cuál es mi número de celular y hay muchos compañeros que en determinado momento cuando son dudas muy particulares y que sienten que solamente ellos las tienen, pues me mandan un mensaje en lo personal y no tengo ningún problema para ello. Aquí está la reunión del día de hoy, terminando hoy. Voy a subir en este espacio el video enlace ya grabado por si hay alguna duda y alguien lo quiere volver a retomar o para los compañeros que el día de hoy, que es el encuadre, no pudieron estar. Sin embargo, en las otras 2 reuniones deberán de acompañarnos porque ya son de participación. En la sesión número 1 nos vamos a encontrar con un tema muy importante, que son las grandes doctrinas filosóficas. Está compuesto por los siguientes subtemas: materialismo, realismo, idealismo, empirismo y positivismo. Yo sé que en este momento algunos de ustedes ya hicieron referencia desde la preparatoria, porque en filosofía llevábamos estos temas, y luego quienes estuvieron en las escuelas formadoras de docentes, normales o UPN,
También encuentran alguna reminiscencia de estos temas, incluso quienes estudiaron o estudiamos, porque también estudié psicología, recordamos algunos de estos. ¿Cuáles son las actividades? Es revisión de los materiales propuestos por la docente y realizar una investigación que se va a entregar en plataforma cubriendo determinados requisitos. Aquí tengo yo el PowerPoint donde explico parte de estas grandes doctrinas filosóficas para dar un encuadre de lo que es el tema. Pero también lo subí en un video, en un canal de YouTube que tengo por ahí, y también lo pueden consultar desde el YouTube o bajar el PowerPoint y volverlo a revisar. Cuando hablo de los materiales que compartirá la facilitadora, están en esta carpeta. Si le diéramos clic, nos vamos a dar cuenta que ahí se despliegan Words y PDFs que hablan precisamente de los subtemas que está compuesto este tema número 1. Ustedes los pueden consultar. Estos no traen referencias. Si acaso los usan para la investigación, lo único que deberán de hacer al final es poner material consultado dentro de la carpeta en plataforma. Es la manera en que ustedes los citarán. Si me dicen, bueno, están muy largos esos textos, etcétera, pero o yo tengo sitios que consulté, no hay ningún problema, los pueden utilizar. Simplemente van a tomar la parte de aquí, la van a copiar y la van a pegar en las referencias. Nos devolvemos. El primer trabajo, aquí lo tenemos y se denomina investigación. Ustedes ya han estado subiendo este tipo de trabajos. Aquí dice que basándose en el PowerPoint, en el material de apoyo y en otras fuentes que ustedes quieran consultar, se va a realizar en equipo la investigación desarrollando los subtemas. ¿Cuáles son? Pues estos que ya los vuelvo a mencionar aquí y que son los que conforman el tema número 1. ¿Cuáles son las indicaciones? Debe de llevar una portada, una introducción, el desarrollo del contenido, el cual máximo deberá de ser de una cuartilla, es decir, hacer mucho acopio de la síntesis, del resumen. El contenido podrá llevar información escrita y gráfica. ¿A qué me refiero con gráficas? Fotografías, esquemas, cuadros, cualquier cosa que ustedes encuentren ahí y que digan me sirve para sustentar más lo que yo acabo de investigar. Y la pueden incluir siempre y cuando estos, pues no sea una fotografía de media cuartilla y media cuartilla de lo otro. Ustedes dosifiquen ahí lo que van a incluir. O me pueden decir, no quiero poner ningún gráfico, no tengo tampoco problema. En las conclusiones se van a enfocar específicamente a contestar esta pregunta. ¿Por qué es necesario que los docentes identifiquemos las corrientes filosóficas? Ahorita yo les explicaba que porque son los principios que nos dan los sustentos para poder tener ese respaldo teórico que se va a ver reflejado en muchos elementos de nuestro sistema educativo mexicano. Por ahí va la respuesta de la conclusión. Y referencias, en caso de citar las proporcionadas por la facilitadora, mencionarán que son fuentes de la plataforma. Si son de otras fuentes, pues citar como lo mencionaba ahorita, ¿no? ¿Qué formato vamos a usar? El Word en Arial 12, interlineado 1.5. Entonces se dan cuenta de que es un interlineado no muy pequeño, no es el de 2 tampoco. Y alineado a la izquierda. ¿Por qué alineado a la izquierda? Porque forma parte de lo que en edición de APA se solicita. Y simplemente para ir haciendo, para que vayamos entrando a la manera del uso de APA. Aquí no lo menciono, si se dan cuenta, pero es la forma adecuada de citar en licenciatura y por supuesto que en posgrados. Aquí tengo a mis 26 participantes, todavía no tengo ninguna enviada, pero cuando ya me envíen, yo le doy clic aquí, se despliegan todos ustedes, empiezo a revisarles y yo reviso utilizando una rúbrica que yo le puse tabla para evaluar. Esta tabla ustedes la pueden abrir, la pueden tener ahí a un lado o la pueden ver hasta el final después de que hagan su investigación para que ustedes revisen cuáles son los criterios que yo voy a tomar en cuenta. Esto es para que su trabajo esté lo más apegado posible a los valores que yo voy a revisar.
Me preguntaban temprano que sí, ¿cuántos integrantes por equipo? Yo sugiero que sean máximo 5. Desde mi perspectiva es un número que ayuda a construir en colectivo, pero que no es extraordinariamente grande. Sin embargo, estoy abierta a escuchar opiniones con respecto a este primer trabajo. Si gustan participar, pueden abrir sus micrófonos y con todo gusto los escucho. O cómo se sintieron con la explicación de esta primera actividad. ¿Alguna duda? Maestra, a mí me quedó un poquito de duda cuando vamos a citar de otra fuente. Creo que rápido alcancé a escuchar que mencionó que había que copiar el link de la página. Ahí es donde me Sí, perdí un poquito. exacto. Ajá. Como son referencias electrónicas, la mayoría de las que Ok. consultamos, y más ahora con esto de que están cerradas bibliotecas y todo esto, entonces vamos a seleccionar y copiar el link de donde ustedes hayan Donde tomado la recuperamos la referencia. información. Ujú. Ok. Lo que sí les voy a pedir es que pongan recuperado y la fecha, ¿no? El link y luego recuperado el día 20 de julio del 2020. ¿Por qué? Porque las páginas, las referencias electrónicas generalmente van cambiando, se van evolucionando. Entonces, a veces yo trato de consultar alguna de esas que ahí me colocaron y de pronto ya no dicen lo que decía, pero ya con mencionar que fue en la fecha fulana de tal, ya eso es un respaldo para el que cita y también para el que lee una explicación. A ver, tengo aquí a alguien en el chat. Bueno, sí. Ok. Sí, de los compañeros que tienen otras actividades. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, estamos bien. Si al irla realizando, ustedes encuentran que surge otra duda, por favor, me mandan mensaje vía WhatsApp. Si creen que su duda la puede compartir otro compañero en el grupo. Y si creen que es solamente del equipo, me la envían de manera personal. Continuamos. Sesión número 2. Esa es la segunda parte del tema número 1, que habla de las grandes doctrinas filosóficas. Y vamos a incluir a 3 muy importantes, que estas estoy plenamente convencida que inmediatamente van a darse cuenta en dónde se ubican dentro de la nueva escuela mexicana. También estaban retomando estas 3 posturas en el modelo anterior, del sexenio anterior, y que no ha cambiado porque en la escuela, en la educación básica seguimos, unos grados están trabajando con el plan 2011 y otros grados con el plan 2018. Así es que sigue estando, pero en los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana se encuentran estos 3. Les van a servir mucho ahora que estén en los consejos técnicos porque van a poder participar con cosas nuevas ahí aportando. Se llama fenomenología, filosofía del lenguaje y el positivismo lógico. A grandes rasgos les comento que la fenomenología es el estudio de los fenómenos sociales y lo vamos a encontrar en el currículum flexible, precisamente en esa nueva aportación que hoy nos está sirviendo tanto, que es la educación socioemocional. Ahí la van a poder encontrar. La filosofía del lenguaje, por otra parte, está inmersa en toda la educación, no solo mexicana, sino del mundo, pero especialmente en México, en preescolar, en el área de la comunicación y en primaria y secundaria, en lo que nosotros conocemos como español, porque ahí es donde la van a encontrar y van a saber por qué cuando la investiguen. Y el positivismo lógico se refiere a poder comprobar que los hechos son reales a través del método científico. Entonces vamos a poderlo encontrar en preescolar, primaria y secundaria, en lo que es conocimiento del medio, en lo que es ciencias naturales y en lo que es física, química y biología en secundaria. Aquí, ¿qué actividades vamos a realizar? Es analizar material de apoyo, que es el que tenemos en la primera sesión, observar material en los videos y elaborar un cuadro de doble entrada de los subtemas. Estos son los videos que yo les propongo revisar. Fenomenología desde su máximo exponente, que es Huxley. Filosofía del lenguaje en
2 videos que el maestro que lo explica lo hace con mucha, mucha claridad. Y el último, lo que es el positivismo, en donde se habla de su exponente que es Comte, Augusto Comte, que muchos lo llaman el padre de la sociología, pero ahí luego verán que había ciertos conflictos y hay otros que dicen que solo le puso nombre a la sociología, pero no generó la ciencia. ¿Y cuál es la actividad? Estos videos en total no les va a llevar más de media hora o un poquito más de media hora revisarlos todos. ¿Cuál es la actividad? Es un cuadro explicativo. Dice, partiendo de la información del material de apoyo de los videos, elaborar la redacción del siguiente cuadro explicativo. Este lo solicito de carácter individual. Este sí va a ser individual, porque ahí hay 3 partes. Si abro este cuadro explicativo, voy a dejar de compartir pantalla. Por eso los dejo para que ustedes lo abran más adelante, pero se los voy a explicar. Este cuadro consta de tres partes. La primera parte dice que escriban los principales exponentes. Ustedes van a buscar de la fenomenología quién, aparte de Huxley, trabajó fenomenología, quién trabajó terapia del lenguaje y quién positivismo. Van a anotar los nombres de esos teóricos. En la segunda columna dice cuáles son las ideas principales que ellos dieron. Puede ser desde 1 hasta 5, es decir, ¿qué generaron ellos, qué crearon? Y en el tercero dice aplicación de estas teorías a la educación. Y ahorita les estuve diciendo en dónde está inmersa la fenomenología, en dónde está inmerso lo que es la teoría del lenguaje y en dónde el positivismo lógico, que las podemos ver en las diferentes asignaturas que se manejan en educación básica. Y ustedes me van a explicar desde su propia experiencia en dónde las han visto aplicadas. Por eso es que es de carácter individual. Porque esa tercera columna me va a reflejar su práctica como docente. Y no lo tienen que crear, ya viene aquí donde yo lo estoy señalando, lo van a descargar y ya ven que es ir completando los diferentes elementos. Este es individual. Y utilizo una rúbrica para evaluar el cuadro. Cuando terminen de elaborarlo, sugiero que abran la rúbrica y vean si cubren con esos criterios. Esto es con la idea de que la construcción del conocimiento esté lo más apegado a lo que yo voy a solicitar. No quiere decir que sea cuadrado, pero me he encontrado cuadros explicativos que le agregan cosas y a mí me parece excelente, porque ahí están aplicando su creatividad, pero también su manera de expresar por escrito cosas más que les llamaron la atención. ¿Alguna duda del segundo trabajo? ¿No? Continúo entonces. Sesión número 3. Ya vamos a introducirnos al tema número 2. Aquí vamos a ver qué es las ciencias sociales como ciencia explicativa. Y vamos a abordar a 4 autores, que también creo que sobre todo el primero nos hace referencia. Es Marx, con el método dialéctico. A él lo conocemos más desde el aspecto de lo político, pero Carlos Marx también hizo aportaciones, porque las ciencias sociales se dividen en 2, en ciencias explicativas y ciencias interpretativas. De las primeras son estos 4 teóricos los principales exponentes. El otro es Durkheim, que trata a los hechos como cosas y que entonces las desmitifica de lo personal y nos permite hacer análisis mucho más imparciales. Bachelard, que ya está más cercano a nuestros tiempos, y él habla del racionalismo aplicado y la forma del espíritu científico, porque él menciona que la manera correcta de llegar al conocimiento es a través del racionalismo, de razonar las cosas y de poderlas comprobar, pero también habla de cierto grado de espíritu científico que debemos de cumplir. Y Popper, que es mucho, mucho más reciente a nosotros, que nos aporta el racionalismo crítico.
Ahí vamos a revisar cómo evoluciona la teoría de Bachelard a nuestros días con Popper, que es mucho más reciente, y cómo lo aplicamos esto a la educación. ¿Cuáles son las actividades? Es observar PowerPoint explicativo, que es este que está aquí, y que voy a actualizar la sesión porque me dice que me quedan 10 minutos. Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Bueno, luego nos dice que en este PowerPoint yo nada más hago un análisis muy general de estos 4 autores. Menciono dónde nacieron, qué estudiaron y nada más. Porque su actividad del día 3 es la presentación de información en PowerPoint. Este también es en equipo, ¿de acuerdo? Este trabajo también lo pueden construir entre varios. ¿Y qué es lo que van a investigar? A Comte, a Marx, a Durkheim, a Bachelard y a Popper para elaborar el PowerPoint, en donde ustedes se van a citar el nombre del autor y una pequeña fotografía para poder relacionarlos. Datos biográficos. ¿Qué van en datos biográficos? Cuándo nacieron, cuándo murieron, dónde vivieron, qué estudios realizaron, si se casaron o no se casaron, si tuvieron hijos, en qué época vivieron. Porque no nos estamos convirtiendo en TV y novelas, se los prometo. Lo que pasa es que muchas veces al ver las historias de los autores, nos podemos dar cuenta de por qué surge esta necesidad de ellos de poder investigar cosas que les permitan explicar no tanto la realidad de los demás, sino su propia realidad. Pero después esto nos permite poder retomar aspectos teóricos. De hecho, forman teorías. Luego, datos breves de su teoría, es decir, cada uno de ellos en qué se centró su estudio. Producción escrita. La producción escrita se refiere a los libros, tratados, artículos, todo lo que hayan publicado ellos. Se van a encontrar que son muy, tienen demasiado, es muy abundante lo que ellos produce o produjeron de manera escrita. Seleccionen unos cuantos. ¿Y cuál es su aportación a la educación? De ellos, ¿cómo estamos empleando en educación las teorías que fundamentaron? Pueden aplicar la lista de cotejo después que hayan construido su PowerPoint para hacer lo mismo, para verificar que se cumplan con lo solicitado. Y esto, bueno, repito, no quiere decir que no se vaya a quedar cuadrado, ¿no? Dentro de la caja la presentación en PowerPoint. En otros grupos incluso me han incluido un video de alguno de ellos corto de 3 minutos que les pareció muy interesante, aparte de lo que yo les pedía, ¿no? Y pues eso es, yo lo alabo y lo aplaudo mucho porque quiere decir que hicieron una investigación mucho más allá, cumplieron con lo solicitado y fueron más allá. Y ese día vamos a volver a reunirnos el miércoles a las 11 de la mañana. ¿Para qué? Para retroalimentar lo que ustedes construyeron, su conocimiento, desde lo que investigaron y desde el cuadro explicativo. Aquí no vamos a abordar todavía los temas del PowerPoint porque apenas estarán construyendo ese día. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta con la actividad número 3? ¿No? Muy bien. Siempre queda el recurso de volver a preguntar, ¿eh? No se preocupe. Y la sesión número 4. Maestra, Adelante. ¿cuántos integrantes van a ser en ese equipo? Yo sugiero que sean los mismos de la investigación 1. Yo comentaba que para mí hasta 5 son un buen número. Pero si ustedes al final de estar comentándoles la construcción de la plataforma, cuando tomemos acuerdos, me dan otro número y llegamos pues a un acuerdo, por mí no hay ningún problema. Siempre y cuando no sean 10, ¿eh? Gracias. Muy bien. Ok, el tema número 2, seguimos con la otra parte de las ciencias sociales que se llama la parte interpretativa. Y tenemos a estos autores, Dirley, Rickerts, Weber, Schutz, Goldman y Gadamer. ¿Qué actividad? Bueno, pues aquí
van a ustedes a diseñar un guión de entrevista sobre las ciencias sociales como ciencia interpretativa, perdón. Es decir, a ellos, que son 6, les van a hacer una entrevista, como si ustedes fueran unos investigadores o fueran presentadores de un programa televisivo educativo, y vienen el guión de entrevista está aquí, ya está diseñado. Viene que hay que colocar la fotografía del personaje, un rectángulo donde hay que poner datos biográficos generales, dónde nace, dónde muere, qué estudia y sus principales aportaciones escritas. Y luego deberán de elaborar un tipo cuestionario, 5 preguntas con 5 respuestas, enfocándose siempre a lo relevante del personaje. Cuando es en presencial, se hace el guión de entrevista, luego se caracterizan, son equipos de 4, se caracterizan, y uno es el entrevistador, el otro es el personaje, y se hace como un panel de expertos, se toman el video, se edita, se sube a YouTube, y eso es lo que califico. Desgraciadamente es muy complicado llegar a eso a través de plataforma. No dudo que se pueda, pero llevaría demasiadas horas entre que se ponen de acuerdo para grabar qué parte y luego editar y después subir. Por eso lo vamos a dejar desde el aspecto técnico nada más en la elaboración del guión de la entrevista. Cuando ustedes abran este espacio, se van a dar cuenta de que ahí viene ya señalado cómo se desarrolla este tema. Y viene el cuadro para la evaluación, que lo pueden aplicar para verificar. Pues es en equipo. Llevamos ahorita 2 trabajos en equipo, que es este primero de la investigación, segundo, el tercero, que es el guión de entrevista. ¿Alguna duda? Seguimos. Okay. Y vamos a entrar a la sesión número 5. Aquí ya vamos a hablar de algo que es todavía mucho más cercano para nosotros, que es tema 3, teorías de la educación. Los que voy a mencionar seguramente se van a acordar mucho de ellos. Vamos a revisar a Piaget con la teoría constructivista, a Lev Vygotsky, que nos habla del aspecto sociohistórico dentro de la educación, a Ausubel con el aprendizaje significativo. Vamos a ver a la teoría de sistemas y cómo ésta se aplica en la educación, la pedagogía crítica, la teoría de las inteligencias múltiples, que nos ha ayudado muchísimo a los educadores a partir de mediados del finales del siglo XIX, principios del XX, y qué decir más del XXI, porque nos da la perspectiva de que todos podemos tener un tipo de inteligencia, y está inmerso en la nueva escuela mexicana precisamente en la inclusión educativa. Vamos a ver el enfoque humanista de la educación, que es muy, muy importante porque también le da los principios de equidad, de igualdad, que se ven reflejados en el artículo 3. La actividad que se va a realizar es analizar el material propuesto, que está acá, y redactar un ensayo de estos temas. Ese ensayo también es de carácter individual, porque es la construcción personal de los teóricos de la educación. Aquí viene explicado, se redacta de manera individual un ensayo donde se abordan los siguientes conceptos. Vienen los mismos que ya habíamos revisado, y la sugerencia es que se utilicen subtítulos o que destaquen con negrilla en una redacción continua el nombre de las diferentes subtemas. Es máximo una extensión de 10 cuartillas, porque una cuartilla de media a una cuartilla para introducción, son 8 los subtemas, una para cada subtema, pueden incluir gráficos si gustan, y una para conclusiones, que puede ser de media a una cuartilla. El que se está utilizando es Word, Arial 12, y aquí les voy a pedir, es 1.15, que está entre el 1 y el 1.5,
para poder tener un mayor número de contribuciones escritas. Está alineado a la izquierda nuevamente, a la izquierda, y también este trabajo lleva el criterio para evaluar el ensayo. Aquí está lo que yo voy a tratar de localizar dentro de su redacción.